La fe tiene que ver con nuestra vida privada, sí, pero también tiene que ver en todos los ámbitos en que nosotros, los hijos de Dios, en que nosotros nos desarrollamos. En el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico. Un verdadero cristiano, un verdadero católico no puede dejar en el perchero de su casa la fe, y cuando sale de su casa para ir al trabajo, para estar en sociedad, para hacer política, para realizar economía, olvidarse del evangelio, olvidarse de los principios evangélicos. Y les decía que ese ha sido un gravísimo error, porque al dejar la fe en el área íntima o intimista, privada o privatista, entonces es que se dan las grandes incoherencias, cuando teniendo familias, tantas familias católicas, tantos cristianos, es cuando uno ve tanta incoherencia, cuando hay pueblos que son mayoritariamente católicos, mayoritariamente cristianos, pero su vida social, su vida política, su vida económica va por otro lado. No tiene que ver con nada de los principios evangélicos. Y ese error que muchos hemos cometido, no deberíamos de seguirlo cometiendo. Por eso es que también hay gente que se rasga las vestiduras, y cuando la iglesia habla de estos temas, y cuando nosotros desde el púlpito hablamos de estos temas, piensan que es meterse en política, precisamente porque fueron ellos objetos o sujetos de una fe intimista que solamente aprendieron y les enseñaron a vivirla en casa, pero no en su trabajo, pero no en la sociedad, pero no en la política, pero no en la economía. Si me permiten la expresión popular, otro gallo nos cantaría. Por eso, quisiera expresar unas palabras sobre fe y política. La fe es el anuncio de un mundo más humano, con los valores del reino, la verdad, la justicia, la paz, la libertad. La política es y debe ser el arte de la civilización, del progreso de los pueblos hacia una sociedad justa y solidaria. Se entiende entonces cómo la fe y la política se relacionan profundamente, y se entiende claramente cómo la fe ilumina la política y la conciencia política. La fe ilumina desde el Evangelio la conciencia social de los políticos. Hoy como ayer, insistiremos que para nosotros es más importante un católico político que un político católico. Porque cuando nos encontramos con católicos convencidos de su fe, de los principios evangélicos y de aquellos éticos y morales que proceden del Evangelio, buscará cómo llenar de todos estos valores su actuar y su proceder. Y entonces indudablemente buscará también la paz, el progreso, la justicia social y una convivencia fraterna fundamentada en códigos éticos donde se respetan las diferencias de cualquier tipo. Será un político que ame la vida, que promueva la vida y que defienda la familia. Sin embargo, cuando nos encontramos con políticos católicos, estos corren el riesgo de anteponer su ideología o su partido al bien común del Evangelio.
Incluso podrían terminar eclipsando su misma fe, sumergidos en un mundo de confabulaciones y alardes que ya no miran al pueblo, sino sus propios intereses. En esta urgente y necesaria coherencia entre fe y política, quisiera proponer a todo nicaragüense involucrado directamente en la actividad política partidaria 3 postulados de la política. Primero, la política al servicio del bien común. La política busca la comunidad, busca a la comunidad. Un auténtico político no puede alejarse de la comunidad, particularmente de los más pobres, vulnerables, de los de la periferia, de los discriminados, de los desheredados, de los olvidados de ayer y de siempre, de los sin voz. Es más, debe dejarse enseñar por ellos. Por eso el auténtico político es un hombre o una mujer de comunidad, de amistad social, como diría el Papa Francisco. Su perfil, su identidad es comunitario. Esto claramente se opone al político electorero, que se vuelve oportunista del momento para acercarse al pueblo, aparentando que está con el pueblo. Segundo, la política como vocación de servicio. La política no es el mero arte de administrar el poder, los recursos o las crisis. La política no es mera búsqueda de eficacia, estrategia y acción organizada. La política es vocación de servicio que promueve el bien común, evitando que las llamadas clases dirigenciales se tomen el derecho de decidirlo todo sin tomar en cuenta el sentir del pueblo. La búsqueda del bien común le posibilita al auténtico político ser realmente un representante del pueblo. Tercero, la política al servicio de la justicia. Estar al servicio de la justicia es estar al servicio de la paz y la libertad. No se puede reconstruir un país sobre la base del odio, el rechazo o las confrontaciones y descalificaciones. Es necesario respetar los espacios y decisiones de cada grupo, asociación o partido que busque la construcción de una nueva Nicaragua con rostros y propuestas que garanticen el futuro. De ahí que hemos afirmado en otras ocasiones que debemos tener paciencia. El pueblo con paciencia observa, mira, analiza y tomará sus propias decisiones en el momento oportuno, justo y conveniente. Si me permiten recordar a los políticos, y con esto concluyo, esta es la hora del pueblo, porque Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios.